más sistemático del marxismo y termina finalmente en el año 71 fundando el Partido Socialista bajo la doctrina socialista, ¿no? bajo el marxismo. Hay por lo tanto una trayectoria que no diré que va de la derecha hacia la izquierda, pero va de una posición demócrata, una posición democrática que reconoce ciertos principios de liberalismo, hacia una adscripción cada vez más clara sobre lo que él llamaba el campo popular y en su expresión ideológica en el marxismo. El 26 de septiembre de 1969 es derrocado el presidente constitucional Luis Adolfo Siles Salinas. Lo sustituye el general Alfredo Obando, que tiene que mostrarle al país una razón muy importante para justificar esa acción. El nombramiento de un joven gabinete de intelectuales y combatientes luchadores desde el punto de vista de las ideas de izquierda establece ya una nueva relación. Allí estaba Marcelo Quiroga Santa Cruz como ministro de Minas y Petróleos. Muy pocos días después, el 17 de octubre, el gobierno hace conocer una medida que sacude a la nación y a los Estados Unidos: la nacionalización de la Gulf Oil Company y la reversión de todas esas propiedades a la empresa estatal del petróleo. El inspirador se llamaba Marcelo Quiroga Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz es el impulsor, el generador de la idea, el que reúne a los civiles, el que planifica, el que impulsa, el que no pierde en ningún momento el coraje necesario para hacer frente a estas circunstancias difíciles. La figura central en este proceso fue Marcelo. El registro histórico de ese acontecimiento le cupo al cineasta Antonio Eguino, miembro del grupo Ucamau, con una película cuyo nombre lo dice todo: Basta. El entonces ministro de Economía, coronel Edmundo Valencia, que daban a entender que tal vez era mejor reconsiderar la medida y que las consecuencias podrían ser muy drásticas para el país. Ante ese temor de que esta idea se esparciera y al final no dictáramos el decreto, entonces se precipitó y Marcelo Quiroga, a fin de que de una vez por todas saliera a la luz pública, hizo unas declaraciones de prensa. El 17 de octubre de 1969, el pueblo de Bolivia dijo: basta. El 17 de octubre, el pueblo boliviano resolvió dejar de sufrir la historia y se lanzó de nuevo a construirla. Tú, asesina doméstica. Tú, asesina extranjera. Tú, conspiradora internacional. Tú, conjunto de vándalos y ladrones de este continente, sal de Sudamérica. Esto le dijo un senador norteamericano a la Standard Oil cuando la guerra del Chaco. Esto le decimos ahora a la Gulf. Sergio Almaraz señaló: el Código del Petróleo y la presencia de Gulf en Bolivia significa la liquidación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Humberto Vázquez Machicado condenó el carácter antiboliviano del Código. Desde el Parlamento y la radio, Marcelo Quiroga Santa Cruz denunciaba la entrega. El pueblo sabía que si perdía el gas y el petróleo, estaba perdiendo su dignidad.
Somos una batalla por la emancipación. La nacionalización de la Gulf es una victoria nacional. Para que nuevas victorias afirmen nuestra liberación, se necesita la participación directa del pueblo, de toda la ciudadanía. La nacionalización de la Gulf, sin embargo, había sido planteada aceptando una compensación por la expropiación de los bienes que quedaron en propiedad del Estado, y Bolivia pagó varios millones de dólares por ese concepto. Estaba contemplado dentro del decreto ley, porque era una utopía el no pagar. Nos habríamos realmente cercenado nosotros mismos. Y eso es lo que las fuerzas de la izquierda extrema, con la característica que siempre tienen de ir a cosas totalmente irreales, decían que no hay que pagar. Pero la historia tiene sus propios designios. En 1970, el entonces ministro de Energía e Hidrocarburos, Marcelo Quiroga, muestra sus diferencias con el ministro del Interior, el coronel Juan Ayoroa Ayoroa. El gobierno de Obando sufre serias tensiones. Hay violencia externa. Las guerrillas de Teoponte son terriblemente aniquiladas y Marcelo Quiroga renuncia. Sería la última vez que estaría ligado al poder del Estado. Sufrió el gobierno demasiadas presiones y tuvo que virar notablemente. En esta época Marcelo decidió ya renunciar al ministerio porque vio que era imposible avanzar en sentido del interés nacional y popular. Inmediatamente después de su renuncia, ese gobierno cambió diametralmente. Marcelo renuncia por las presiones del grupo derechista del ejército y finalmente Obando decide renunciar. Yo le redacté la renuncia a pedido suyo y lo acompañamos con los ministros Bonifacio y Quintanilla al asilo en la Embajada Argentina. No sabíamos qué iba a suceder. Se hablaba de que iban a asaltar la casa del general Obando, extremo al que no se llegó. En todo caso, en esas circunstancias sube el general Torres al Alto y se hace fuerte en la base aérea y trastoca todos los planes del grupo derechista del ejército. Desde entonces protagonizaría la lucha desde el llano. En 1971, siendo ya presidente el general Juan José Torres, Marcelo Quiroga da un paso histórico para él mismo y para el país: la fundación del Partido Socialista. Era simbólicamente, paradigmáticamente, el 1 de mayo de 1971, en la populosa Plaza Pérez Velasco. En medio de los gases y de los discursos, Marcelo genera una de las experiencias políticas más importantes y más dinámicas de nuestra política contemporánea. Estuve invitado a la fundación del PS1 en un teatro que había en la calle Comercio, que no recuerdo cómo se llama ahora, que fue interrumpido por una amenaza de bomba y salimos toda la gente a San Francisco y como dijo Marcelo en una de sus frases inolvidables, este es un partido que se funda en la calle. Aún en ese momento, Marcelo dejó en claro que la contradicción fundamental no era solamente entre la nación y el imperialismo, como sostenía el nacionalismo revolucionario, sino que dentro de la nación habían diferencias de clase muy importantes, ¿no? Lo dicen varios escritos de esa época, de manera que, por un lado, forma parte de la corriente nacionalista, y en el caso de la experiencia de Obando, incluso del nacionalismo militar, que tuvo su expresión en Bolivia a través de Obando, en el Perú con Velasco Alvarado,
Pero ya entonces él tenía una diferenciación, ya había incorporado los conceptos de clase que son propios de la doctrina marxista. Era el anuncio de una radicalización del proceso político boliviano que culmina en junio de ese mismo año con la creación de la Asamblea Popular. Juan Lechino Oquendo, el máximo ejecutivo de ese nuevo órgano, Guillermo Lora desde el punto de vista ideológico, Oscar Eid representando a los estudiantes universitarios, son algunos de los nombres junto a Filemón Escobar y otros destacados líderes de la izquierda que van a propulsar una experiencia inédita, extraordinariamente radicalizada, al punto que fue una de las fuerzas que tensionaron con la retórica ultrarrevolucionaria el debilitamiento final y a la caída del gobierno de Juan José Torres. El 21 de agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer Suárez se hace del poder, apoyado por los sectores conservadores, la empresa privada, los partidos tradicionales aliados paradójicamente, Falange Socialista Boliviana y el Movimiento Nacionalista Revolucionario. La estructura de un nuevo poder desde la derecha en la reconstrucción de una versión militarista del nacionalismo. El general Banzer establece 7 años de gobierno férreo, una dictadura que en sus primeros momentos tuvo el ejercicio de la violencia y la restricción y el no respeto a las libertades de los ciudadanos como uno de sus elementos más importantes. Cierre de las universidades, prohibición de los sindicatos, violencia ejercida contra los sectores de oposición determinan la constitución de una nueva etapa histórica del país. Marcelo Quiroga, inscrito ya plena y explícitamente en la interpretación y la acción marxista, va a salir al exilio. Primero a Chile, al Chile revolucionario de Allende, luego a la Argentina. Tiene que salir de ese país por las amenazas de la AAA. Para terminar su exilio en México, donde ejerce el periodismo y la cátedra universitaria, donde escribe columnas brillantes criticando duramente al régimen establecido en 1971, desde donde defiende los recursos naturales, el gas, nuestro patrimonio, desde donde concibe la posibilidad de una nueva sociedad ante la evidencia de la próxima reapertura democrática. En 1978, junto a la heroica huelga de las 4 mujeres mineras que fuerzan al general Banzer a establecer un proceso genuino de reapertura democrática, Marcelo Quiroga Santa Cruz se suma a las fuerzas progresistas y de izquierda que buscan un nuevo país. Allí estaban la Unidad Democrática y Popular y el Partido Socialista 1. No se pudo lograr la unidad, se generaron tensiones, pero se estableció una constatación. El pueblo volvía por sus fueros en la recuperación democrática desde una perspectiva que tenía entonces una ideología nítidamente vinculada a la izquierda y al marxismo. Cuando él regresa del exilio, entra clandestinamente a Bolivia a fines del año 77, se produce una escisión dentro del Partido Socialista. Él desconoce a Ponte Burela, que había suscrito un convenio con el MNR para concurrir a las elecciones del año 78 en un frente. Jerjes Justiniano y Aponte Burela quedan a un lado, Marcelo queda solo al otro lado. Se queda él con la fracción minoritaria, y de ahí viene el nombre de Partido Socialista 1. La Corte Electoral le exigió ponerle alguna distinción a la sigla, y no quiso él renunciar completamente a la idea de un partido socialista, y le puso -1, que es el nombre que quedó hasta el final de sus días, y es esa actividad política la que fue al final más conocida, porque fue más intensa, porque le costó la vida, entre otras cosas. Marcelo Quiroga protagoniza 3 procesos electorales, 1978, 79 y 80. Y desde un pálido lugar, casi al final, entre los menos votados, en 1978 con algo más de 8.000 votos, pasa un crecimiento espectacular de más del 1000% en 1979, el momento culminante en que el candidato socialista es también elegido diputado. Se produce entonces el empantanamiento. No se puede elegir entre Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo, y se termina eligiendo presidente a Walter Guevara Arce. ¿Por qué Marcelo Quiroga hace que sus 5 diputados, uno de ellos el mismo, voten en blanco en esa oportunidad?
La decisión de Marcelo en ese momento y del Partido Socialista fue, primero, no negociar esos votos, no hubo ninguna negociación, pero en segundo lugar, no dirimir lo que él consideraba una lucha de poder entre dos fracciones del MNR, la de izquierda y la histórica o de derecha, que no era una tarea del Partido Socialista tomar partido a favor de uno de los dos bandos, y por lo tanto él describió eso en otro de los escritos como luchas intestinas del mismo proyecto de clase, con variaciones de izquierda y de derecha, pero que en definitiva no se resolvía el tema del poder por la titularidad de la presidencia. Es en agosto de 1979 que Marcelo decide finalmente su destino. Va a enfrentarse a grupos de poder que habían copado el gobierno desde 1971 y gobernaron durante casi 7 años. El líder socialista decide iniciar en el seno del Parlamento un juicio de responsabilidades contra el dictador y contra la dictadura. Queremos decir a todos que este juicio, como lo anunciamos el primer instante, es inexcusablemente un juicio político. Es un juicio de naturaleza política que solo la ignorancia política o la mala fe identifica con el juicio partidario o la expresión subalterna de enconos y resentimientos personales. Es juicio político porque es de naturaleza política el delito de que hay que juzgar. Es juicio político porque los administradores deshonestos del interés nacional, aquellos que se enriquecieron ilícitamente, aquellos que violaron derechos y libertades fundamentales, no incurrieron en los delitos mencionados y probados como personas privadas. Lo hicieron en el ejercicio de funciones públicas. Tenía el fuego en la palabra. Primero en 1967 y luego en 1979, Marcelo Quiroga Santa Cruz, con voz encendida y sobre todo con la transparencia de la honestidad, se jugó la vida desde su curul en la Cámara de Diputados. Es uno de los momentos más importantes del parlamentarismo boliviano en el siglo XX. Marcelo Quiroga vuelve a hacer escuchar su voz vibrante en esos días. Su pliego acusatorio contra Banzer incluía el emplear el poder invocando la representación de las Fuerzas Armadas que monopolizó en beneficio propio y de quienes le seguían. Lesiones a la integridad económica de Bolivia con una ley de hidrocarburos contraria al interés nacional. Venta de tierras fiscales en beneficio propio. Incentivo de inmigración racista a Bolivia. Detención, exilio y desaparición de opositores al régimen. Violación a la libertad de prensa. Asesinatos a sus ex colaboradores Andrés Selichop y Joaquín Centeno Anaya. Negociaciones con Chile contrarias al interés nacional y delitos contra la seguridad, soberanía e integridad de Bolivia. 17 horas. Digo, le pregunto si hay algún equipo, porque en este momento mis apoderados y seguramente miembros de la brigada parlamentaria de ADN están haciendo la defensa del juicio de responsabilidades. El general Banzer y quienes con él son responsables, aunque en distinta medida, de los delitos que hemos mencionado, intenta lo que ya se ha hecho costumbre en él y en sus seguidores, ampararse con una absoluta falta de valor civil en centenares de funcionarios a quienes atribuye el mismo grado de responsabilidad que él no puede eludir como expresidente de la República. No demuestra valor civil, no demuestra hombría frente a un juicio de responsabilidades como este, quien intenta convertir en responsable de delitos como los que hemos señalado al último subteniente de nuestro ejército. ¿Cómo responde un gobierno? Con banderita blanca, con pañuelito blanco, con florcitas. No, señor, los que vienen con armas tienen que atenerse a las consecuencias. Los casi 80.000 votos obtenidos por Marcelo Quiroga en esa elección le permitieron ir al Parlamento y con su pequeña representación establecer el desafío de un juicio de responsabilidades a un expresidente de facto que, sin embargo, los años lo han demostrado, no prosperó. Las miles de páginas de acusaciones de ese juicio han quedado en los archivos del Parlamento de la Nación. Pero Marcelo Quiroga continuó en la lucha. El Partido Socialista I, que crecía vertiginosamente bajo su liderazgo indiscutiblemente electrizante para toda la nación, establecía el nuevo desafío de las elecciones de 1980 que presidiría Lidia Gayler Tejada.
habían pasado momentos dramáticos, entre ellos, desde luego, el derrocamiento del presidente Walter Guevara y los 16 alucinantes y sangrientos días del coronel Natush Bush. En la Navidad de 1979, pocos meses antes de su muerte, el canal estatal de televisión entrevistaba a Marcelo Quiroga sobre su interpretación de la figura de Cristo. Doctor Marcelo Quiroga Santa Cruz, primer secretario del Partido Socialista 1. ¿Quién es Cristo Niño para usted? Hijo de un trabajador, de un carpintero nacido hace 20 siglos, es